En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien les habla, su servidora Katy Herrera. Este es leer la Biblia. Leer la Biblia, video número 8. Estaremos leyendo la Biblia del capítulo 37 hasta el capítulo 43. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, ilumina mi pensamiento, lléname de tu sabiduría, enciende mi corazón con tu luz, con tu paz, con tu bendición. Renuévame por dentro con un espíritu firme. Quita el corazón de piedra y dame el corazón de carne, para que sea testimonio del Dios vivo en la tierra y para la salvación de las almas. Amén. Gracias, Señor. Génesis, lectura de la palabra de Dios de Génesis, capítulo 37. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, para donde había vivido su padre. José y sus hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilha y de Zelfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión, informó a su padre sobre la mala reputación de sus hermanos que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido de su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería y sus otros hijos le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido, estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodeaban y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en memoria de él. Vendido por sus hermanos. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre, a Siquem. E Israel dijo a José, tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero mandarte donde ellos. Contestó José, aquí estoy. Su padre le dijo, anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó, ¿qué buscas? Le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Dime por favor dónde están con sus rebaños. El hombre le contestó, se han ido de aquí. Pues les he oído decir, vámonos a Dotán.
Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron: allí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y le dijo: no lo maten, no derramen sangre. Les dijo Rubén: echémoslo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca, sin agua. Se sentaron para comer cuando, alzando los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía Galaad con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y de resina, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas que eran mercaderes, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y, volviendo donde estaban sus hermanos, les dijo: el muchacho ya no está. ¿Y qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y, degollando un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: esto hemos encontrado, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob le reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía: estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo, al bajar de las sombras. Y su padre lo lloró. Entretanto, los medianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Putifar, funcionario del palacio del faraón y capitán de la guardia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Génesis 38. Historia de Judá y Tamar. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y bajó donde una tal Hira, que era de Adulam. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sue, a la que tomó por esposa. Esta quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Tuvo un segundo hijo que le llamó Onán. Y estando en
Queriz dio a luz un tercer hijo al que le puso el nombre de Sela. Judá tomó como esposa para su primer hijo primogénito a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: cumple con tu deber de cuñado y toma la esposa de tu hermano, para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen, para no darle un hijo a su hermano. Esto no le gustó a Yahvé, y también a él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vuelve como viuda a la casa de tu padre, hasta que mi hijo Sela se haga mayor. Porque Judá tenía miedo de que Sela muriera también, al igual que sus hermanos. Tamar se quedó en la casa de su padre. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá. Terminando el luto, Judá subió con su amigo Hira de Adulam a Timna, donde estaban esquilando sus ovejas. Alguien informó a Tamar de que su suegro iba camino de Timna para la esquila de su rebaño. Ella entonces se sacó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Naín, que está en el camino a Timna, pues veía que Sela era ya mayor y todavía no la había hecho su mujer. Al pasar Judá por dicho lugar, pensó que era una prostituta, pues tenía la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo: déjame que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo: ¿y qué me vas a dar para esto? Él le dijo: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Mas ella respondió: bien, pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíes. Judá preguntó: ¿qué prenda quieres que te dé? Ella respondió: el sello que llevas colgando de tu cuello, con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Ella después se marchó a su casa y quitándose el velo se puso sus ropas de viuda. Judá envió al cabrito por intermedio de su amigo de Adulam, con el fin de recobrar lo que había dejado a la mujer, pero no la encontró. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta que se sienta en Enaín al borde del camino? Le respondieron: nunca ha habido prostituta alguna por allí. Volvió pues el hombre donde Judá y le dijo: no la he encontrado, e incluso las personas del lugar dicen que jamás ha habido prostituta por esos lados. Judá respondió: que se quede nomás con la prenda, con tal que la gente no se ría de nosotros. Después de todo, yo le mandé el cabrito
y si tú no la has encontrado, yo no tengo la culpa. Como 3 meses después, le contaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y ahora está esperando un hijo. Entonces dijo Judá: llévenla afuera y que sea quemada viva. Pero cuando ya la llevaban allá, mandó a decir a su suegro: me ha dejado embarazado el hombre a quien pertenece estas cosas. Averigua, pues, quién es el dueño de ese anillo, este cordón y este bastón. Judá reconoció que eran suyos y dijo: yo soy el culpable y no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Sela y no tuvo más relaciones con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía 2 gemelos en su seno. Al dar a luz, uno de ellos sacó una mano y la partera lo agarró y ató a ella un hilo rojo, diciendo: este ha sido el primero en salir. Pero el niño retiró la mano y salió su hermano. ¿Cómo te has abierto brecha? Dijo la partera, y lo llamó Pérez. Detrás salió el que tenía el hilo atado a la mano y lo llamó Seraj. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de Génesis, capítulo 39. José, pues, fue conducido a Egipto y Putifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia, lo compró a los israelitas que lo habían traído. Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo, y se quedó en la casa del egipcio su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar todo cuanto emprendía. José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él. Lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía. Desde ese momento Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. Dio prosperidad tanto a la casa como al campo. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía y ya no se preocupó más que de su propia comida. José era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa y ha puesto a mis manos todo lo que tiene. Aquí tengo tanto poder como él, nada me ha prohibido, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y a estar con ella. Cierto día José entró en la casa para cumplir su oficio y ninguno del personal de la casa estaba en ella. La mujer lo agarró de la ropa diciendo: vamos, acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió afuera corriendo. Ella vio que José había huido, pero que ella tenía en las manos su ropa. Llamó pues a sus sirvientes y les dijo: miren, han traído aquí a un hebreo para que se burle de nosotros. Ha querido aprovecharse de mí, pero yo me he puesto a gritar
y al sentir que yo levantaba la voz y gritaba, salió huyendo y dejó su manto en mis manos. La mujer depositó el manto a su lado hasta que el patrón de José llegó a casa y le repitió las mismas palabras. Ese esclavo hebreo que tú nos has traído se me acercó para abusar de mí. Cuando grité pidiendo auxilio, él salió huyendo y dejó su ropa en mis manos. Cuando el patrón oyó lo que le decía a su esposa, mira lo que ha hecho tu esclavo, se puso furioso, tomó preso a José y lo metió en la cárcel donde estaba encarcelado los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado, pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él. Hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión. Este le confió el cuidado de todos los que estaban en la prisión, y todo lo que hacía en la prisión, José le lo dirigía. El jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, puesto decía, Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de Génesis, capítulo 40. Sucedió tiempo después que dos funcionarios, el que preparaba las bebidas para el rey de Egipto y el panadero principal, cometieron algunas faltas contra su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra el que le preparaba las bebidas y contra su panadero, y los entregó en custodia al capitán de la guardia en la misma cárcel en que estaba José. El capitán de la guardia encargó a José que los atendiera y quedaron algún tiempo arrestados. Una noche tanto el que preparaba las bebidas como el panadero principal del rey de Egipto tuvieron ambos un sueño en la prisión, y cada sueño requería una interpretación. Cuando José los vino a ver por la mañana, se dio cuenta de que estaban muy preocupados. Preguntó entonces a esos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión, ¿por qué amanecieron con tan mala cara? Y le contestaron, los dos hemos tenido un sueño y nos falta quien lo interprete. José les dijo, ¿no es Dios quien da el interpretar los sueños? Vamos, cuéntenme lo que soñaron. El que preparaba la bebida del rey contó primero su sueño a José. Así, en mi sueño había frente a mí una parra, y en la parra 3 sarmientos. Apenas brotó, apareció la flor y maduraron los granos en los racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomando aquellas uvas, las exprimía en la copa del faraón, y ponía la copa en sus manos. José le dijo, esto es lo que quiere decir tu sueño. Los 3 sarmientos significan 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te restablecerá en tu oficio y volverás a colocar la copa en manos del faraón.
como lo hacías antes cuando eras jefe de los que preparaban su bebida. Acuérdate de mí cuando recuperes tu puesto y habla en mi favor a Faraón para que me mande sacar de esta cárcel, pues contra mi voluntad fui raptado del país de los hebreos, y tampoco aquí he hecho nada por lo que merezca estar en prisión. Al ver el jefe de los panaderos que José había dado una interpretación favorable, le dijo: voy a contar ahora mi sueño. Había 3 canastos de pan blanco sobre mi cabeza. En el canasto de arriba había toda clase de pasteles de los que come Faraón, pero los pájaros se los comían del canasto que estaba sobre mi cabeza. Respondió José: este es el significado. Los 3 canastos son 3 días. Pasados 3 días, Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te colgará de un árbol y las aves vendrán a comer tu carne. Al tercer día era el cumpleaños de Faraón y dio un banquete a todos sus servidores. Y cuando estuvo con ellos, se acordó del jefe de los que preparaban las bebidas y del jefe de los panaderos. Repuso a su pueblo al que preparaba las bebidas, quien de nuevo puso la copa en las manos del Faraón, mientras al jefe de los panaderos lo hizo colgar tal como José lo había interpretado. El que preparaba las bebidas no se volvió a acordar de José, sencillamente lo había olvidado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los sueños del Faraón. Génesis capítulo 41. 2 años después, Faraón tuvo este sueño. Estaba él a orillas del Nilo cuando vio que salían de él 7 vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pusieron al lado de las primeras a la orilla del río. Pero las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas y hermosas. Entonces Faraón se despertó, se quedó de nuevo dormido y tuvo otro sueño. Vio 7 espigas granadas y buenas que salían de un mismo tallo. Después de estas brotaron otras 7 espigas pequeñas y quemadas por el viento, y estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaron a las 7 granadas y repletas. Se despertó Faraón y se dio cuenta que era un sueño. Aquella mañana Faraón se levantó muy preocupado y mandó llamar a todos los adivinos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno fue capaz de interpretarlos. Entonces el jefe de los que preparaban las bebidas pidió la palabra y dijo a Faraón: me estoy acordando de una falta mía. Faraón se había enojado contra sus siervos y me dejó detenido en la casa del capitán de la guardia, junto con el panadero del palacio. Él y yo tuvimos sendos sueños en la misma noche y que requerían una interpretación. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó. A cada uno le dio la interpretación y todo sucedió tal como él lo había dicho.
yo fui repuesto en mi cargo y el jefe de los panaderos ahorcado. Faraón entonces mandó traer a José. Fue sacado rápidamente de la cárcel. Lo afeitaron, cambiaron de ropa y lo presentaron al faraón y dijo: Faraón, a José, he tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo, pero he oído decir que a ti te basta con que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes. José respondió: no soy yo, sino Dios, quien te dará una respuesta acertada. Y Faraón contó su sueño a José. Estaba ya parado a la orilla del río, cuando de pronto subieron del río 7 vacas hermosas y muy gordas que se pusieron a pastar entre los juncos, pero detrás de esas subieron otras 7 flacas vacas y feas, como no había visto nunca en todo Egipto. Y las 7 vacas flacas y feas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero una vez que las tuvieron en su vientre, no se notaba en absoluto, pues seguían tan flacas y tan feas como antes. Entonces me desperté. Vi también en mi sueño 7 espigas llenas y granadas que salían de un solo tallo, pero brotaron detrás de ellas 7 espigas pequeñas, vacías y quemadas por el viento. Las espigas vacías se tragaron las espigas hermosas. Se lo he contado a los adivinos, pero ninguno de ellos me ha podido explicar. José dijo a Faraón: el sueño del Faraón es uno solo. Dios ha anunciado al Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas, al igual que las 7 espigas granadas, son 7 años de abundancia. Las 7 vacas feas y las raquíticas que salieron detrás, al igual que las 7 espigas vacías y quemadas por el viento del este, son 7 años de hambre. Como dije a Faraón, Dios te está manifestando lo que está por suceder. Vendrán 7 años de gran abundancia en todo Egipto, pero enseguida vendrán 7 años de escasez, que harán olvidar toda la abundancia anterior y el país quedará extenuado por el hambre. Tan terrible será la escasez que sobrevendrá que ya nadie volverá a recordar los tiempos de abundancia. Si el sueño se le presentó 2 veces, esto quiere decir que Dios está muy decidido a realizar estas cosas y que se apresura a cumplirlas. Ahora pues, aconsejo a Faraón que busque un hombre inteligente, sabio, para ponerlo al frente de Egipto. Que Faraón nombre además intendentes en todo el país, para que reanuden la 5ª parte de la cosecha durante estos 7 años de abundancia. Recogerán todos los víveres de estos 7 años de abundancia y almacenarán el grano en las ciudades donde los guardarán bajo la autoridad del faraón. De esta manera habrá reservas en el país para los 7 años de escasez que van a afectar a Egipto, y el pueblo no morirá de hambre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro del Génesis, capítulo 41, versículo 37 y siguientes. José, primer ministro.
La propuesta de José agradó a Faraón y a sus servidores, y dijo Faraón a sus oficiales: ¿se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Tú estarás al frente de toda mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Faraón dijo a José: mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y quitándose el anillo de su dedo, lo puso para el dedo de José. Lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio, e iban gritando delante de él: abran camino. Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón. Sin tu consentimiento, nadie moverá mano o pie en Egipto. Faraón llamó a José Sabnat Panea y le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Después de esto, José salió a recorrer todo el país de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Se retiró de su presencia y empezó a recorrer todo el país de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, hubo grandes cosechas. José juntó todos los víveres producidos en estos años de abundancia e hizo reservas en las ciudades. En cada ciudad almacenó los productos del campo de sus alrededores, y así José juntó una cantidad de trigo tan enorme como la arena del mar, hasta tal punto que perdieron la cuenta, pues sobrepasaba todo cálculo. Antes de que llegaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos de su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Al primero lo llamó Manasés, que significa he olvidado, pues se dijo: Dios me ha hecho olvidar mi pena y a la familia de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, que significa he fructificado, pues se dijo: Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. Pasados los 7 años de abundancia en Egipto, llegaron los 7 años de escasez, tal como José había anunciado. Hubo hambre en todos los países, pero en todo Egipto había pan. Cuando en Egipto se sintió el hambre, el pueblo pidió pan a gritos, y Faraón decía a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. Había escasez por todo el país, pero José abrió los almacenes y vendió trigo a los egipcios. Una gran hambruna asolaba todo el mundo. Como el hambre se hacía sentir más y más, en todos los países de todas partes venían a Egipto a comprar trigo a José. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro del Génesis, capítulo 42. Al saber Jacob que había trigo en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están ahí mirando el uno al otro? He oído que se vende trigo en Egipto.
Vayan también ustedes allá y compren trigo para nosotros, pues es cosa de vida o de muerte. Los hermanos de José, 10 de ellos, bajaron entonces a Egipto para comprar trigo. Jacob no dejó ir con ellos a Benjamín, hermano de José, pues pensaba, no sea que le vaya a pasar algo. Se fueron los hijos de Israel a comprar trigo junto con la otra gente, pues arreciaba el hambre en Canaán. Siendo José el gobernador del país, vendía el trigo a toda la gente. Al llegar sus hermanos se postraron ante él hasta tocar el suelo con la cara. José reconoció a sus hermanos, pero no se lo dio a entender, sino que es más bien los trató duramente, les preguntó, ¿de dónde vienen ustedes? Respondieron ellos, venimos de la tierra de Canaán a comprar grano para comer. José pues había reconocido a sus hermanos, pero no ellos a él. Y se acordó José de los sueños que había tenido con respecto a ellos. Les dijo, ustedes son espías y vienen a descubrir los secretos del país. Respondieron ellos, no, Señor, tus siervos han venido a comprar alimentos. Somos todos hijos de un mismo Padre y somos honrados. Tus servidores no son espías. Pero él les dijo, no, ustedes han venido a descubrir los puntos débiles del país. Ellos se defendieron diciéndole, éramos 2 hermanos, hijos de un mismo padre, que vive en Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y el otro ya no vive. José insistió todavía, lo que he dicho, ustedes son espías. Y ahora mismo los pondré a prueba por la vida de Faraón, que ustedes no dejarán este país hasta que no llegue aquí su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano y los demás quedarán presos. Así sabré si es cierto lo que me acababan de decir y si me han mentido por la vida de Faraón, que quedará así comprobado que son espías, y los metió a todos en la cárcel por 3 días. Al tercer día José les dijo, les doy un medio para que se salven, pues yo también tengo temor de Dios. Si han dicho la verdad, que se quede solo uno de ustedes como prisionero en la casa de la guardia, donde ahora están, y los demás llevarán el trigo que tanta falta hace en sus casas. Pero habrán de traerme a su hermano menor para que yo compruebe que es cierto lo que ustedes me han dicho, y así podrán salvar su vida. Así se hizo y ellos comentaban entre sí, verdaderamente estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano, pues a pesar de ver su aflicción y de oír sus súplicas, no le hicimos caso. Por eso ahora ha venido sobre nosotros esta desgracia. Rubén dijo a los demás, ¿no les decía yo que no le hicieran mal al muchacho? Pero ustedes no me escucharon y ahora estamos pagando por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía, pues entre él y ellos había un intérprete. Al oír esto, José se retiró y lloró. Después volvió, habló a sus hermanos,
tomó a Simeón, lo hizo amarrar en su presencia. José mandó llenar de trigo sus bolsas, devolverle a cada uno dentro de su bolsa su dinero, y también que se le dieran provisiones para el camino. Y así se hizo. Cargaron pues el trigo sobre sus burros y se fueron. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió su bolsa para dar forraje a su burro y vio su plata. Estaba en la boca de la bolsa. Les dijo a sus hermanos: me han devuelto el dinero. Está aquí en mi bolsa. Se quedaron sin aliento y se miraron asustados, mientras decían: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Al llegar donde su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna ese país nos habló con aspereza y nos tomó por espías, pero nosotros le dijimos: nosotros somos gente honrada y no espías. Éramos 12 hermanos, hijos de un mismo padre, pero uno de nosotros ya no vive y el hermano más pequeño se quedó con nuestro padre en el país de Canaán. Entonces el Señor del país nos dijo: para que yo pueda comprobar si ustedes dicen la verdad, se va a quedar conmigo uno de ustedes. Mientras tanto, tomen lo que hace falta en sus casas y márchesen. Pero tráigame a su hermano menor y así conoceré que ustedes son personas honradas y no espías. Solo entonces les devolveré a su hermano y podrán moverse libremente por este país. Ahora bien, cuando vaciaron sus bolsas, cada uno de ellos encontró su dinero en la boca de la misma. Este descubrimiento les produjo temor a ellos y a su padre. Jacob, su padre, les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. Falta José, falta Simeón, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todas estas cosas recaen sobre mí. Pero Rubén dijo a su padre: quita la vida a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Confíamelo a mí y yo te lo traigo de vuelta. Jacob respondió: no bajará mi hijo con ustedes. Su hermano ha muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en el viaje, me moriré de pena en mi ancianidad y será por culpa de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro del Génesis, capítulo 43. Segundo viaje de Egipto. La escasez de alimentos seguía muy grande en el país, y cuando se acabó el trigo que habían traído de Egipto, su padre les dijo: vuelvan a comprarnos un poco de comida. Judá le contestó: aquel hombre nos dijo bien claro que no nos admitiría en su presencia si no iba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a Benjamín con nosotros, entonces iremos a buscar provisiones, pero si no lo mandas, no bajaremos. Porque aquel hombre nos dijo: no verán mi cara si no está con ustedes su hermano, el más pequeño. Dijo entonces Israel: porque para desgracia mía le dijeron a ese hombre que tenía otro hermano. Ellos contestaron: aquel hombre nos interrogó con tanta insistencia sobre nosotros y nuestra familia. ¿Vive todavía el padre de ustedes? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros contestamos a esas preguntas:
¿cómo íbamos a imaginar que nos dirías, tráigame a su hermano? Entonces Judá dijo a su padre Israel, deja que el muchacho venga conmigo para que podamos partir. Solo así podremos seguir viendo nosotros y nuestros hijos en vez de morir. Yo respondo por él, pídeme cuenta de él, si no te lo traigo de vuelta y no te lo muestro de nuevo. No me perdones jamás esta falta. Si no nos hubiéramos demorado tanto, a estas horas ya hubiéramos vuelto 2 veces. Israel, su padre, les dijo, ya que no queda más remedio, hagan lo siguiente, echen en sus bolsas algo de los productos del país, tragacanto, miel, goma, laudano, pistacho, almendra. Llévenselo como regalo a ese hombre, tomen doble cantidad de plata y devuelvan el dinero que apareció en la boca de sus bolsas. Tal vez se deba a una equivocación y tomen a su hermano menor para volver donde aquel hombre, que el Dios de las alturas les haga hablar misericordia ante ese hombre para que les devuelva a su otro hermano. Y a Benjamín, en cuanto a mí, si pierdo a mis hijos, es que tenía que perderlos. Tomaron entonces los regalos y doble cantidad de dinero, y también a Benjamín, y bajaron a Egipto, se presentaron ante José. Cuando José vio que Benjamín estaba con ellos, dijo a su mayordomo, lleva a casa a estos hombres, haz matar algún animal y que se prepare un banquete, porque estos hombres comerán conmigo y a mediodía. El mayordomo hizo como José lo ordenó y llevó estos hombres a la casa de José. Ellos se asustaron porque los llevaban a la casa de José y comentaban entre sí, seguramente nos traen aquí a causa del dinero que nos fue devuelto la primera vez. Nos están preparando una trampa y nos van a asaltar. Nos tomarán como esclavos y se apoderarán de nuestros burros. Por eso, estando ya para pasar la puerta, se acercaron al mayordomo de José y le dijeron, perdón, mi señor, pero ya vinimos una vez a comprar grano, y cuando en la posada abrimos nuestras bolsas, el dinero de cada uno estaba en la boca de las bolsas. Contamos bien la plata y ahora la traemos aquí para devolverla. Y traemos además plata para comprar más comida. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas. El mayordomo les dijo, quédense tranquilos y no tengan miedo. El Dios de ustedes y el Dios que su padre les había puesto ese tesoro en sus bolsas, pues yo recibí toda su plata y enseguida les devolvió a Simeón. El hombre los hizo entrar en la casa de José y les dio agua para que se lavaran los pies y mandó dar forraje a sus burros. Ellos prepararon el regalo y esperaron a que José llegara al mediodía, porque habían oído decir que comería allí. Al entrar José en la casa, le ofrecieron el regalo y lo saludaron inclinándose hasta el suelo. Él les preguntó, ¿cómo estaban? Les dijo, está bien, el padre de ustedes, aquel anciano de quien me hablaron, ¿vive todavía? Ellos respondieron, tu siervo, nuestro padre, está bien y vive todavía. Y se arrodillaron inclinándose
hasta el suelo. Entonces José, levantando la vista, vio a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre, y dijo: este es el hermano menor del cual me hablaron. Y le dijo: Dios te bendiga, hijo mío. José tuvo que salir rápidamente porque se sintió muy conmovido por la presencia de su hermano y le vinieron ganas de llorar. Apenas entró en su habitación, se puso a llorar. Después se lavó la cara y volvió tratando de dominarse. Ordenó: sirvan la comida. Se la sirvieron por separado, a él aparte, también aparte a ellos, y a los egipcios que comían con él también le sirvieron aparte. Es que los egipcios no pueden comer con los hebreos. De hacerlo, Egipto se tendría por deshonrado. Se sentaron frente a él, empezando por el mayor de acuerdo a su derecho y terminando por el menor, como corresponde a un joven, mirándose el uno al otro con asombro. Después separó para ellos porciones de lo que se ponía delante, y la porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de los demás. Y bebieron con él hasta que todos se sintieran muy alegres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por este pequeño momento de bendición con el estudio de Génesis. Hemos leído desde el capítulo 38 al capítulo 43. En el capítulo 38, Judá le dio a su nuera un par de mellizos, Pérez y Serjat. Dios da siempre a cada uno lo que necesitamos. Los hijos son la bendición de Dios. En el capítulo 39, José es acusado injustamente de acosador y cae preso. Toda cosa que hagamos cada uno de nosotros es porque Dios lo permite. Y José cayó preso y él siguió la voluntad de Dios. Amén. En el capítulo 40 nos dice que interpreta los sueños de los que necesitaban en la cárcel. Ese interpretar sueños es un don de Dios. Si tú lo tienes, dale gracias al Señor. En el capítulo 41, José interpretó el sueño del faraón y se convirtió en primer ministro. Porque cuando uno camina por caminos y por senderos luminosos, obtiene el premio. Así, en el capítulo 42, en la escasez, los hermanos de José, en el primer viaje buscando alimentos. Cuando se acaba, en este caso, el alimento material, también así se acaba el alimento espiritual si no oramos, si no nos rendimos a los pies de Jesús. Y para finalizar, el segundo viaje a Egipto, en el capítulo 43, José invita a comer a todos sus hermanos a un banquete y a su hermano pequeño Benjamín le da una porción bastante grande. Así también, Señor, el Señor dará a sus hijos el gran banquete y a cada uno según su corazón y según sus buenas obras. Hagamos la palabra viva, seamos testimonios para la salvación de las almas. Quien les habló, su servidora Katy Herrera, Ministerio Carismático Adoremos. Que el Señor Todopoderoso
bendiga, sane y nos libere cada día y nos acerque más día a día a Él. Bendiciones para todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.